Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Hoy voy a explicarles la segunda parte de la historia de la salvación. Soy Urcia Briceño Dayana Alejandra. En este video voy a explicar 4 etapas muy importantes: los jueces, la monarquía, los profetas, Jesús y por último las conclusiones. Los jueces tuvieron un papel muy importante porque guiaron a la nación. Débora le dijo a Barak que peleara contra el ejército de Jabín, ahí derrotaría a Sísara, un rey problemático. Pero le dijo que él no mataría a Sísara, sino que lo haría una mujer. Esta mujer fue Jael, quien le clavó una estaca en la cabeza a Sísara y él murió. Dios había elegido a Gedeón para pelear en contra de los madianitas. Los madianitas eran ladrones y destruían las cosechas de los israelitas. Solo 300 israelitas pelearon contra 135,000 soldados madianitas, y Dios los ayudó a ganar. Los israelitas eligieron a Jefté para pelear contra los amonitas. Jefté le prometió a Dios que le daría lo primero que salga de su casa a recibirlo, y así fue. Cuando ganó la batalla, él regresó y su hija salió corriendo de su casa a recibirlo. Entonces Jefté cumplió su promesa al darle su hija a Dios y enviarla al tabernáculo. Dios le dio a Sansón una enorme fuerza y la utilizó para matar a filisteos. Dalila, la novia de Sansón, aceptó el trato de los filisteos de averiguar por qué él era tan fuerte, y así lo traicionó contando que si le cortaban el pelo, él perdía su poder. Los filisteos se lo cortaron. Al final Sansón le pidió fuerza a Dios, y él se la dio, y así Sansón pudo destruir el templo de los filisteos, matando a todos los que estaban dentro. Él también murió. Samuel fue el último juez de Israel. Samuel ungió al primer rey, Saúl. Le derramó aceite en la cabeza para demostrar que él era el rey. Dios les había dado jueces a los israelitas para guiarlos, pero ellos querían un rey, por eso se lo pidieron a Samuel. Él se comunicó con Dios y dijo que pueden tener un rey. Dios le dijo a Samuel que un hombre llamado Saúl sería el primer rey. Al principio, el rey Saúl obedecía a Samuel y a Dios, pero luego cambió. Empezó a ser desobediente y Dios se dio cuenta. Entonces, Dios le dice a Samuel: Saúl me ha dejado, ya no me obedece. Samuel entonces le dijo a Saúl que Dios va a elegir a otro rey porque él ya no lo obedece. Dios elige a David. David era un pequeño pastor que fue elegido por Dios para ser el siguiente rey. Los israelitas estaban en guerra en contra de los filisteos. Los filisteos tenían a un guerrero gigante llamado Goliat, y este gritaba: manden a un hombre para que pelee conmigo. Si él me gana, seremos sus esclavos, pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. David pudo escuchar los gritos de Goliat y se ofreció a pelear con él. David solo utilizó una honda y piedras para poder matar al gigante Goliat. Así, David pudo tener más fama y admiración por parte de los israelitas. Salomón fue el sucesor de su padre, David. Cuando Salomón empezó a reinar en Israel, Dios le preguntó: ¿qué quieres que te dé? Y Salomón pidió sabiduría. Entonces Dios se lo concedió y también le dio riquezas. Salomón construyó el templo en el que utilizó oro, plata, madera y piedra. Y él se hizo muy famoso en el pueblo de Israel. Muchas personas iban a verlo porque él era muy sabio y les ayudaba a resolver sus problemas. Salomón poco a poco comenzó a cambiar, puesto que él se casó con mujeres de otras naciones que adoraban a ídolos, y él también estaba haciéndolo. Tras la muerte del rey Salomón, el pueblo se dividió en dos: el reino del norte, Jeroboam, y el reino del sur, Roboam. Gracias a esta división, los reinos quedaron empobrecidos y poco a poco con menos fe hacia Dios. El reino de 10 tribus del norte terminó siendo destruido por los asirios y todos los israelitas fueron deportados. Luego, el reino de 2 tribus del sur fueron destruidos también, y todos los judíos fueron llevados a cautiverio en Babilonia. Después de mucho tiempo, los judíos pudieron volver a la tierra prometida. Los profetas alentaron al pueblo a nunca dejar de creer en Dios. Los profetas fueron muy importantes ya que ellos fueron la voz de Dios. Dios mandó a Elías a darle un mensaje a Acab. Él le dijo a Acab que había sequía porque él adoraba al dios Baal. Elías le pidió una prueba al pueblo: que si Dios era verdadero, que lo siguieran, pero si Baal era verdadero, que lo siguieran a él. Entonces, los profetas de Baal llamaron a su Dios, pero este no respondía. En cambio, Elías puso una ofrenda y Dios respondió quemando la ofrenda, demostrando que él era real. Entonces mataron a los 450 profetas de Baal. Elías también hizo un milagro: resucitó al hijo de una viuda con la ayuda de Dios. Naamán tenía una enfermedad en la piel y era dolorosa. Una niña le dijo a la esposa de Naamán que conocía a alguien que podía curarlo. Él era Eliseo, un profeta.
Eliseo mandó a un sirviente a decirle a Naamán que se metiera 7 veces al río Jordán y entonces se curaría. Y así fue. Eliseo también resucitó a un hombre. Dios había mandado a Jonás a Nínive a decirle que cambiaran o Dios destruiría la ciudad, pero él se desvió del camino y no fue a Nínive. Entonces Dios envió a un pez grande y se tragó a Jonás. Dentro del pez, Jonás le prometió a Dios que no volvería a desobedecer. Después de 3 días, el pez lo escupió en tierra seca y Jonás fue a hacer el mandado de Dios. Dios envió a Jeremías a predicar. A pesar de que lo golpearon, lo amarraron a maderas, intentaron matarlo, lo metieron a un pozo para que muera poco a poco, él nunca dejó de predicar, y gracias a esto, lo sacaron del pozo y Jeremías seguía predicando. Nehemías reconstruyó las murallas de Jerusalén en 52 días y trajo a los levitas. Esdras enseñó la ley de Dios al pueblo e hizo que este pueblo prometiera no volver a desobedecer a Dios. Entramos a la etapa de Jesús. El profeta Isaías dijo que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y así fue. El ángel Gabriel visita a María y él explicó que tendrá un hijo, lo llamará Jesús, será rey y su reino durará para siempre. María le dijo al ángel que eso era imposible puesto que ella era virgen, y Gabriel le respondió que para Dios nada es imposible, y ella lo aceptó. Jesús nació en Belén, en un establo. Los ángeles en el cielo anunciaron el nacimiento de Jesús diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra». El profeta Juan fue utilizado por Dios para anunciar que el Mesías vendría pronto, y así fue. El pueblo recibió a Jesús con mucha emoción. Él limpió el templo y Dios le dio el poder para hacer milagros, así que los hizo. Jesús curó a todos los enfermos que iban hacia él. Los ciegos podían ver, los sordos oír y los paralíticos caminar. Tan solo tocando la vestidura de Jesús podrían ser curados. Expulsó demonios, resucitó personas. Con la compañía de sus 12 apóstoles, siguieron curando a más enfermos y predicaban. Jesús alimentó a miles de personas, incluso curó un sábado. En la última cena, Jesús les mencionó a los apóstoles que uno de ellos lo traicionaría y que todos lo abandonarían esa noche. Pedro se negó, y entonces Jesús le dijo: «Antes de que un gallo cante, me habrás negado 3 veces». Judas Iscariote traiciona a Jesús por 30 monedas. Cuando el ejército va en busca de Jesús, Judas estaba ahí y le dice a Jesús: «Hola, maestro», y le dio un beso. Jesús le dijo: «Judas, ¿me traicionas con un beso?». Arrestaron a Jesús y los apóstoles huyeron. Mientras los soldados maltrataban a Jesús, Pedro estaba negando a su maestro. Lo negó 3 veces antes de que el gallo cante. Al ver lo que hizo, Pedro lloró mucho. Al salir el sol, llevan a Jesús hacia Poncio Pilato. Le dicen a Poncio que deberían matarlo, pero él responde que no ve que Jesús haya hecho algo malo. Pilato quiere dejar ir a Jesús, pero los enemigos de Jesús quieren que suelten a Barrabás en vez de Jesús. La gente eligió que liberen a Barrabás y que crucifiquen a Jesús, y así fue. Llevaron a Jesús a Gólgota y ahí lo crucificaron. Jesús le oró a su padre: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». La gente solo se burlaba de él diciendo que si era el Hijo de Dios que se bajara de la cruz y se salvara. Uno de los delincuentes que estaban también crucificados a su costado le dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Y Jesús le prometió: «Estarás conmigo en el paraíso». Jesús le pidió a Juan que cuidara de María como si fuera su propia madre. Al final Jesús dijo: «Se ha cumplido», agachó la cabeza y dio su último suspiro. Al morir Jesús, nuestros pecados fueron perdonados y por medio de este perdón obtuvimos la salvación. Esta historia continúa expandiéndose y siendo predicada hasta estos días actuales. La historia de la salvación es algo que todos y cada uno de nosotros seguimos teniendo presente e interiorizado. Bueno, espero que les haya gustado mucho y los invito a reflexionar.